¿Qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Trejo Palacios. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación les voy a presentar la evidencia del examen de acreditación de la asignatura Evaluación del Estado Nutricional 1. Evaluación del Estado Nutricional. Definición. Es la valoración nutricional puede ser definida como la interpretación de la información obtenida a partir de estudios antropométricos, bioquímicos, alimentarios y clínicos. La American Diabetes Association la define como un acercamiento integral para definir el estado de nutrición utilizando historias médicas y nutricias, examen físico, mediciones antropométricas y datos de laboratorio. Los elementos para la evaluación del estado nutricional son la historia clínico-nutriológica, que es el conjunto de documentos y herramientas que permiten reunir información mediante una entrevista con el paciente. Las fichas de identificación en este apartado lleva los siguientes datos como son nombre, sexo, edad, domicilio, así como información necesaria para localización del paciente, y aquí se incluye la fecha y hora de valoración. Un punto relevante en este apartado es el motivo de la consulta, el historial médico. Se recaba la información que está relacionada con los antecedentes de salud y enfermedad del paciente. Aquí se identifican los factores que pueden estar afectando su estado nutricio del paciente. El historial sociocultural se integra con la información relacionada con el entorno del paciente como elementos socioeconómicos, culturales, tradiciones, religiosos, así como gustos y preferencias de los alimentos. Si vive solo o en familia, quién prepara los alimentos, si come solo, si sabe cocinar y si sufre o tiene algún tipo de discapacidad. La historia dietética son los hábitos de alimentación que tiene el individuo, el número de comidas que realiza durante el día y en qué horarios, lugar en donde realiza el consumo de sus alimentos, así como los tiempos destinados a sus comidas y si es alérgico o intolerante a algún tipo de alimento. La evaluación antropométrica. La antropometría se encarga de medir y evaluar las dimensiones físicas y la composición corporal del individuo. Es una palabra compuesta por antropo, que se refiere a hombre, y metrología, que hace referencia a la ciencia que trata las unidades de medida. La antropometría es una de las mediciones cuantitativas más simples del estado nutricional. Su utilidad radica en las medidas antropométricas, que son un indicador de estado de las reservas proteicas y tejido graso del organismo. El material para toma de medidas antropométricas se utilizan el plicómetro, que es un instrumento de ligera precisión. Se utiliza para medir los pliegues cutáneos en milímetros y así poder determinar la distribución de la grasa corporal. La cinta métrica, la cual se utiliza para tomar las circunferencias de cintura, cadera, muñeca, circunferencia media del brazo, pantorrilla y talón rodilla. El estadímetro se determina la altura del paciente y con la báscula el peso exacto. La evaluación antropométrica dependerá de las dimensiones físicas y la composición corporal del paciente. Es una técnica fundamental para evaluar el estado nutricio de cualquier individuo. Aquí en la imagen apreciamos la medición de talla y peso con la cual estas medidas se sacará el índice de masa corporal IMC para determinar si existe algún sobrepeso. Las medidas antropométricas se realiza la medición de envergadura brazada, medición talón-rodilla, circunferencia de cintura, cadera, media del brazo y de muñeca, pliegues cutáneos, bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco. Aquí en las imágenes vemos la toma de estas diferentes medidas. La envergadura o brazada es una medida alternativa para obtener la talla del sujeto. Mide la distancia entre los extremos de los dedos más largos de ambas manos, con los brazos en extensión, pies juntos y de frente apoyada a la pared. Aquí se muestran las imágenes de la
Toma de estas medidas. Talón rodilla es una medida alternativa para obtener la talla del sujeto. Mide la distancia entre el talón y la parte más alta de la articulación de la rodilla por la parte lateral externa, con la pierna flexionada en el individuo sentado y formando un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pantorrilla. Circunferencia cintura-cadera. La circunferencia de cintura permite conocer la distribución de la grasa abdominal y los factores de riesgo a que conlleva esto. Se traza una línea imaginaria que parte del hueco de la axila hasta la cresta ilíaca. Sobre esta se identifica el punto medio entre la última costilla y la parte superior de la cresta ilíaca. En este punto se encuentra la cintura. La circunferencia de cadera es un indicador de la distribución de la grasa corporal. Se mide a nivel del máximo relieve de los músculos glúteos. Casi siempre coincide con el nivel de la sínfisis pubiana en la parte frontal del sujeto. Durante la medición, el sujeto permanece parado con los pies juntos y la masa glútea completamente relajada. Aquí vemos en las imágenes cómo se realizó este tipo de mediciones. Circunferencia de brazo y muñeca. La circunferencia de brazo es un indicador de las reservas proteicas y energéticas del individuo. Se obtiene midiendo con cinta métrica la parte media del brazo, tomando como referencia la longitud que existe entre la punta del hombro y la cabeza del radio. La circunferencia de muñeca, medida que determina la complexión del individuo, es el perímetro de la muñeca derecha, tomando distalmente al proceso estiloide, en un nivel perpendicular al eje longitudinal del brazo y antebrazo. El individuo mantiene la palma hacia arriba y codo en 90 grados. Los pliegues cutáneos. El bicipital es la medición del grosor del pliegue de la piel sobre la cara anterior del brazo a nivel del músculo bíceps, y el tricipital es la medición del grosor del pliegue de la piel sobre la cara posterior del brazo a nivel del músculo tríceps. Subescapular y suprailíaco. El subescapular es la doble capa de piel y tejido adiposo subyacente en la zona subescapular de la espalda, y el suprailíaco es la doble capa de piel y tejido adiposo subyacente en la zona suprailíaca del abdomen. Aquí estamos viendo las imágenes, cómo se realizó este tipo de mediciones. Los cálculos de la composición corporal. El índice de masa corporal es la relación que existe entre el peso y la talla y nos sirve para identificar si hay bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. El peso ideal es aquel que permite un estado de salud, un estado saludable, y esto dependerá de su composición corporal, edad y sexo. El porcentaje de grasa corporal es la suma de los 4 pliegues que tomamos. El porcentaje de masa muscular. La masa muscular o músculo esquelético representa el 40% del peso total. Es el componente más importante del tejido magro o masa libre de grasa, y es el reflejo del estado nutricional de proteína. La masa ósea que forman los huesos constituye el 14% del peso total y el 18% de la masa libre de grasa. La evaluación bioquímica. Esta nos permite identificar algunas deficiencias o excesos de ciertos nutrimentos, así como alteraciones antes de ser reflejados en medidas antropométricas. Aquí podemos identificar con parámetros en base a resultados bioquímicos si existe alguna alteración o deficiencia en el organismo del paciente. Los resultados del paciente, de acuerdo a la práctica que llevamos con este paciente, es un paciente femenino de 28 años, con una talla de 1.58 centímetros, un peso actual de 84 kilos, una envergadura de 157 centímetros, talón rodilla de 47 centímetros, cintura de 99.5 centímetros, cadera de 114 centímetros. Sus pliegues: tricipital nos dio el resultado de 23 milímetros, bicipital 23 milímetros, subescapular 26 milímetros, suprailíaco 27 milímetros, pantorrilla 41 centímetros y circunferencia de muñeca de 16.5.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el paciente tiene un IMC de 33.3, lo cual nos indica que tiene una obesidad grado 2. Su peso ideal es de 56.5 de acuerdo al índice de Cataluña. El porcentaje de grasa corporal es de 44.7, músculo del 25%, porcentaje de grasa visceral es del 8%, su requerimiento calórico es de 1535 kilocalorías por día, sus niveles de colesterol, los rangos normales son de 200 miligramos sobre decilitro y él obtuvo, de acuerdo a sus resultados bioquímicos, 220. En triglicéridos, los rangos normales son de 150 miligramos sobre decilitro y el paciente obtuvo 170. La glucosa está en rango, los niveles normales son de 70 a 110, el paciente refleja 100. En linfocitos el rango normal es de 10 a 50 y el paciente maneja 40. Esta es la bibliografía empleada en este trabajo. Es todo por el momento. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches.